minutos de preguntas que ustedes quieran hacerme en cuanto a tratamientos u otros temas de la medicina ortomolecular. Si me preguntan de ingeniería, la verdad no creo poder contestarles. Pero son preguntas abiertas y libres regresando del receso. Si tienen ese tipo de dudas, quieren revisar algún tratamiento con nosotros o algo, pues váyanlo anotando para que después de este receso podamos retomar estas preguntas y poderlas responder. Esta serie que diseñamos, que nos tomamos la libertad de diseñar y también nos tomamos la libertad de ofrecérselas, tiene una finalidad muy importante. Está visto que si en algunos aspectos la medicina alopática hemos dudado de ella o hemos visto no los resultados satisfactorios que queremos, en cuanto al diagnóstico, la medicina alopática sí es una herramienta sumamente precisa, sumamente segura, dada la metodología que se sigue. Es segura en el aspecto de seguir adecuadamente los procedimientos. Sí hago esa aclaración porque sí hemos notado a lo largo de la experiencia contaminaciones en medios de cultivo, contaminaciones en cultivos de sangre, contaminaciones en frotis, a la hora de los procedimientos. También hemos notado mal manejo de la sangre, se rompen los hematíes, los glóbulos rojos por un exceso de vibración o de golpeteo en las muestras. Se hace a veces un manejo un poco inadecuado de los anticoagulantes que se utilizan, pero aún y a pesar de todo esto, nosotros podemos confiar en los resultados que nos da el laboratorio y podemos ver muchas cosas que ya hemos estado manejando a lo largo y ancho de todo este tipo de pruebas, tanto las urinarias que vimos ya hace 15 días, hace 8 días que empezamos con la parte de la sangre y hoy vamos a continuar con la sangre y vamos también a manejar lo que son los conceptos de los frotis sanguíneos, porque nos dan una idea perfecta de cómo está funcionando el sistema inmunológico de los pacientes. Una de las cosas que también debemos de tomar en cuenta es el tipo de prueba que vamos a hacer, dado que no estamos en un hospital donde podríamos tener todo a la mano. Los hospitales de tercer nivel suelen tener, incluso en áreas de terapia intensiva, como es el Hospital de la Raza, el Hospital Siglo XXI, el 20 de noviembre del ISSSTE, por mencionar algunos, tienen ahí mismo una serie de aparatos para medir química sanguínea, gasometría y todo esto en los pacientes que están en terapia intensiva o terapia intermedia inclusive, y eso pues es una ventaja para los pacientes, sobre todo, con la que nosotros en consultorio no contamos. Nosotros tenemos que recomendar muchas veces el tipo de análisis que requerimos que se haga el paciente y ahora sí que esperar nosotros pacientemente a que el paciente lleve a cabo sus análisis en donde a él le parezca mejor, por diversas causas, entre ellas la económica, y esperar a que el paciente regrese con los resultados. Este tiempo, evidentemente, en algunas enfermedades puede jugar un factor en contra de los pacientes. Sin embargo, al nosotros ver los resultados y dar un apoyo nutricional importante, podemos hacer que algunos efectos de la enfermedad se puedan revertir a pesar de que haya avanzado un poco más. Bien. Bueno, ahí hubo un error dióxico. Es dióxido de carbono. Bien. El dióxido de carbono es una prueba que se hace en sangre para ver el grado de intercambio de gases que se da a nivel de los alvéolos pulmonares. Este intercambio de gases debe de ser la pérdida del dióxido de carbono y el intercambio en oxígeno. El dióxido de carbono es producto de la respiración, como todos sabemos, de la respiración pulmonar, y evidentemente cuando hay un trastorno en el dióxido de carbono, pues estamos viendo
la posibilidad de algunos trastornos como es, y ahorita voy a ahondar en ellos, no se preocupen, la acidosis respiratoria hace que aumente el dióxido de carbono. Fíjense qué interesante, no se vayan a hacer bolas, por favor. La acidosis respiratoria compensada nos provoca una alcalosis metabólica. Cuando encontramos aumentado el dióxido de carbono, debemos pensar en una acidosis respiratoria y por ende en una alcalosis metabólica. ¿Por qué ocurre esto? Porque el proceso respiratorio, al estar alterado y al estar acidificado a nivel metabólico general, va a dar el efecto contrario al que tenemos en los pulmones. Cuando el dióxido de carbono está disminuido o marcadamente disminuido, estaremos hablando de una acidosis metabólica y lo que refleja es una alcalosis respiratoria compensada. Recuerden ustedes que lo que es ácido y alcalino tiene que ver con la cantidad de hidrógenos, con la cantidad de oxígeno en el organismo. Ahora, cuando ocurre este tipo de fenómenos, nosotros podemos pensar en un momento dado que la alcalosis metabólica puede ser benéfica. No, debemos de tener un pH generalizado en el organismo que debe ser neutro, lo más neutro posible. Estos problemas de acidosis respiratoria compensada, que nos viene a dar una alcalosis metabólica, se dan mucho en casos de falta de ciertos nutrientes como son los aminoácidos y algunos ácidos grasos. Esa puede ser una de las lecturas que vamos a tener. Que si es peligroso, sí puede ser peligrosa la alcalosis metabólica porque algunas funciones como es el transporte de oxígeno, la formación de hemoglobina, pueden verse reducidas y esto traer como consecuencia un trastorno más serio en el paciente. ¿Qué decir de la acidosis metabólica? La acidosis metabólica en muchos de los casos se presenta cuando ya es cercana a la muerte, porque ahí estamos definitivamente ya con un organismo intoxicado y todas las funciones vitales a nivel celular, como es la conversión de azúcares en ATP, el ciclo de Krebs, y todo esto se ven ya prácticamente detenidos, con como resultado una muerte celular masiva que nos va a dar, por ende, la muerte de tejidos, órganos y el detener la función de aparatos y sistemas. Es importante que nosotros notemos, el laboratorio nos pone los rangos muy emocionados y nosotros decimos, mira, ya está el rango aquí, mira qué emoción, vamos a ver qué dice el paciente, ¿no? Cuando nosotros notemos un aumento, aunque sea moderado en el dióxido de carbono, podemos ya pensar en alguna deficiencia, o cuando ocurra lo contrario, que empiece a moverse un poco hacia el lado ácido, o hacia la disminución, perdón, del dióxido de carbono. Esto nos va a dar la posibilidad de reducir los procesos oxidativos en el organismo y evidentemente mejorar la situación del paciente hasta lograr estabilizarlo. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. Pueden hacerla con mucho gusto. Bien, dentro de las pruebas de sangre también que estamos analizando, esto es parte de la gasometría, tenemos el caso de la amilasa. La amilasa es una enzima muy importante que tiene funciones metabólicas de gran alcance en el organismo, y pues aquí lo importante es considerar lo siguiente: la amilasa puede encontrarse aumentada en pancreatitis. Acuérdense que hay un padecimiento que es la pancreatitis necrótica. También nos puede dar un cuadro de pancreatitis, un proceso obstructivo del conducto pancreático,
También la amilasa se va a ver aumentada en la úlcera péptica perforada. Acuérdense que esta úlcera es muy peligrosa. También cuando hay una ingestión aguda de etanol, o sea, un alcohol. La parotiditis, que es una de las enfermedades de las glándulas salivales. ¿Por qué? Porque la amilasa, cuando no se utiliza, aparece en la sangre. Entonces, esto nos viene a reflejar un trastorno en los conductos pancreáticos de los que hablábamos, una obstrucción. Puede ser también por una enfermedad renal ya muy avanzada, pudiera ser una infección, pudiera ser un cáncer renal, también por cálculos en el conducto biliar o espasmos del conducto biliar. Me van a decir ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver el conducto biliar aquí? Algo muy sencillo, cuando hay cálculos, cuando hay espasmo, el ducto biliar está conectado, unido al conducto pancreático por lo que se conoce como ámpula de Vater. Entonces, al estar unidos, evidentemente, y estar obstruida una parte del ducto biliar, va a terminar afectando el ducto pancreático y entonces el jugo pancreático no puede ser desalojado al intestino delgado, lo que nos puede elevar las amilasas. Cuando las encontramos disminuidas y disminuidas en una forma considerable, es cuando ya hablamos de un páncreas con una destrucción masiva y una insuficiencia hepática muy, muy severa. Estos dos casos nos hablarían de un paciente que ya está bastante grave. Y aquí aquí la opción es definitivamente hospitalizarse para realizar más pruebas y poder establecer por qué ha habido esa destrucción masiva del páncreas, que se puede dar en la pancreatitis necrótica. La insuficiencia hepática severa puede deberse a procesos de tipo cirrótico o puede deberse también, en el caso del hígado graso, hay ya una insuficiencia. El problema con la amilasa, con esta prueba, es que esta insuficiencia hepática nos la va a detectar hasta que sea severa, o sea, se van a disminuir las amilasas hasta que la insuficiencia hepática ya está muy avanzada. Pero podemos prevenir, ¿no? Como siempre hemos dicho, como hemos dicho en todo momento, la medicina preventiva en cualquiera de sus versiones, ya sea la medicina alopática o las medicinas alternativas, siempre va a ser mejor prevenir que tener que curar, sobre todo por la cuestión de la economía. Dentro de la química sanguínea también podemos determinar los famosos cloruros, así llamados en forma general, que tienen que ver también con el proceso de acidosis y alcalosis metabólico. Y por ejemplo, los cloruros se van a ver aumentados en diarreas prolongadas, por la pérdida de electrolitos obviamente, en una enfermedad tubular renal. Fíjense, aquí es algo muy interesante porque esto nos puede ayudar a pensar que hay ya un problema en el riñón, aunque no estemos hablando necesariamente de una insuficiencia renal. Pero si estamos viendo que los cloruros nos los presenta aumentados el paciente, podemos pensar en una enfermedad tubular renal, en hiperparatiroidismo y evidentemente en pacientes deshidratados. Si ustedes tienen su consultorio en el 15º piso y no hay elevador, a lo mejor les llega el paciente deshidratado, Entonces, es un proceso cuando aumentan los cloruros, que se ve frecuentemente en los atletas de alto rendimiento. Cuando disminuyen los cloruros, puede ser debido a quemaduras, sobrehidratación, las personas que consumen demasiada agua, más de la que necesitan, terapia con sustancias del tipo de las tiacidas, enfermedad renal con pérdida de sales y vómitos muy prolongados. Estos cloruros, evidentemente parte de los cloruros que vamos a detectar en la química sanguínea, van a estar asociados a estos trastornos porque se están perdiendo por estas vías, ¿no? Las quemaduras, en muchos de los casos, no solo los cloruros se ven disminuidos, sino una serie
de minerales y de sustancias de los micro y oligoelementos. Es importante que nosotros entendamos que estos cloruros nos van a servir como una guía importante hacia procesos de deshidratación e hiperparatiroidismo principalmente. En el caso de las disminuciones, pues ya los vómitos prolongados, pues nos los va a reportar el paciente. Las quemaduras casi siempre van a ser evidentes, entonces el valor diagnóstico para nosotros está en el aumento de los cloruros. La fosfatasa ácida, posiblemente ya habíamos mencionado la fosfatasa ácida, y habría que redondear cuando lo tenemos aumentado. La fosfatasa ácida nos puede dar un indicio de un carcinoma de próstata, que aquí sí hablamos de un cáncer, una prostatitis, una enfermedad hepática y condiciones hematológicas muy específicas, como la hemólisis, que es la ruptura de los glóbulos rojos. O sea, los glóbulos rojos empiezan a ser destruidos, trombocitopenia, trastornos mieloproliferativos, enfermedad de Gaucher, que es poco frecuente en México, y enfermedad de Niemann. Cuando disminuye la fosfatasa alcalina, y aquí yo quiero que sí lo tomen en cuenta, inclusive háganle un apartado ahí en su memoria, en sus apuntes, donde ustedes gusten, no tiene ningún significado clínico. O sea, si nos reporta el laboratorio que la fosfatasa ácida está reducida, la vamos a prácticamente a ignorar. No tiene ningún significado en el caso de los seres humanos. Pareciera ser que en algún tipo de mamíferos, como por ejemplo el ganado vacuno y todo esto, los ciervos y todos estos llamados rumiantes, sí tiene un significado. Ahora, por otro lado tenemos a la fosfatasa alcalina, que pudiera ser, suena como la contraparte, sí, así es. Que la vamos a encontrar aumentada en la colestasis intrahepática. La colestasis intrahepática, ojo, es cuando se empiezan a bloquear los conductos biliares, pero dentro del parénquima hepático, no en la vesícula, no en el colédoco. Acuérdense que las células hepáticas tienen aparte de su núcleo, tienen en el centro un microconducto biliar, una microarteria y una microvena, y este conducto biliar a nivel celular se llega a tapar. ¿Por qué? Cuando está infiltrado por cáncer, como carcinomas, en leucemias, en tuberculosis, en amiloidosis y en fibrosis, que es el caso de la fibrosis hepática, es la cirrosis. Entonces, este problema nos puede remitir a que se aumente la fosfatasa alcalina. También la enfermedad osteoblástica, que es una enfermedad de la formación de las células de los huesos. Como ejemplo, podríamos hablar de un hiperparatiroidismo secundario, enfermedad de Payet, tumores, embarazo, y también puede aumentar en niños y adolescentes por algún aspecto nutricional o alguna carencia en la que estuviera ausente el fósforo, el calcio o el magnesio. Disminuida la vamos a encontrar, se llama hipofosfatesemia, y es un desorden congénito raro, de alrededor de 2 a 3 millones por una persona que pudieran, y no se tienen los datos exactos y precisos, dada la rareza de este trastorno. Entonces, pues, en este caso no nos vamos a preocupar tanto cuando la fosfatasa alcalina se encuentre reducida. No sé si haya preguntas. Como estamos empezando, seguramente están meme. Ok. Vamos a ver también aquí otra prueba que se hace dentro de la cuestión de la sangre, que es el fósforo. El fósforo lo vamos a encontrar aumentado en insuficiencia renal, ya una insuficiencia renal como tal,
En hipoparatiroidismo, cuando la paratiroides, aquí no es la tiroides, ojo, sino cuando la paratiroides está funcionando por debajo de los niveles correctos. En infancia se puede encontrar el fósforo aumentado. ¿Por qué? Por la necesidad de crecimiento en el hueso demanda una mayor cantidad de fósforo, entonces se empiezan a generar unas ciertas reservas. La vitamina D en dosis excesivas, no, a ver, aquí vamos a paréntesis. Estamos hablando de dosis excesivas, no de dosis ortomoleculares. Sin embargo, sí tiende a aumentar el fósforo por la hiperactividad a la que sometemos a la glándula paratiroides y la absorción a nivel intestinal. No pasa nada. En este caso, cuando si algún paciente se toma demasiada vitamina D, suspendiendo la vitamina D, el fósforo ya no saldría aumentado en los análisis. Sin embargo, cuando está aumentado, y aquí es un punto importante, es en el caso de los tumores. Los tumores óseos también nos van a aumentar el fósforo de los resultados de laboratorio. Obviamente también la dieta alta en calcio nos puede dar unos parámetros altos de fósforo en la sangre. Esto nos va dando ya la pauta para ir viendo cómo está manejando nuestro paciente su nutrición. Evidentemente, cuando una persona se está automedicando, autorrecomendando vitamina D, si nosotros notamos que no hay ninguno de los otros trastornos, sin embargo el fósforo está aumentado, pues podríamos decirle, oye, necesitas una dosis ortomolecular, no una dosis excesiva de vitamina D. ¿Cuándo disminuye el fósforo? En el hiperparatiroidismo primario, cuando la tiroides funciona funciona de más. Y entonces empieza a haber una disminución del fósforo. La deficiencia de vitamina D también nos va a provocar, y esto nos sirve de parámetro, nosotros al hacer la química sanguínea y que nos reporte el fósforo por debajo de esos niveles, podemos pensar en una deficiencia de vitamina D, también un síndrome de mala absorción a nivel intestinal, sobre todo duodeno. Con la administración parenteral de glucosa también suele disminuir el fósforo. Cuando hay un exceso de insulina, que es muy común en algunos pacientes diabéticos, que ellos manejan su insulina y ellos mismos se inyectan o alguien los inyecta. En pérdida de fosfatos por la orina, en tratamientos con insulina, raquitismo y esteatorrea. La esteatorrea es cuando las heces fecales tienen un aspecto grasoso. Generalmente este tipo de heces fecales flotan en el agua y tienden a ser de un color más claro que en sus formas habituales o que en forma común. Si tienen preguntas, adelante, chicos. Les recordamos que tienen también la opción de levantar su manita para que hagan la pregunta directamente y les abrimos su audio. Bueno, sigamos. Este tema es apasionante. No sé qué opinen ustedes, pero creo que es uno de los temas más interesantes dentro de la medicina diagnóstica propiamente dicho. También vamos a revisar también con la sangre las famosas globulinas, que son tanto la gamma globulina, la alfa y la delta, IgM, IgD e IgA. Estas globulinas sabemos que son proteínas que tienen como función ayudar en la defensa del organismo. Y por ejemplo, cuando están aumentadas, evidentemente, estamos hablando de infecciones tanto agudas como crónicas. Una infección aguda sabemos ya que es una infección que se presenta en forma repentina e intensa y dura poco tiempo. Y una enfermedad crónica, y ahí es donde entran todas las gripas mal cuidadas, esas toses roncas,
es que me dio gripa a principios del año y ya estamos en noviembre y la tos no se me quita, ahí hay una infección crónica. También se van a ver aumentadas en las enfermedades hepáticas, en enfermedades autoinmunes, aquí ojo con esto, en enfermedades del colágeno, ya sea una imposibilidad de metabolizar el colágeno y convertirlo o la imposibilidad de asimilarlo cuando se consume. Mieloma múltiple, neoplasias, múltiples neoplasias y la llamada macroglobulinemia de Waldenström, que esta se asocia mucho a algunos trastornos de tipo autoinmune y degenerativo. Bien importante esto de las globulinas. Las vamos a encontrar disminuidas como agamaglobulinemia, hipogamaglobulinemia y en el síndrome nefrótico. Ojo, cuando hay un trastorno renal ya crónico y que empieza a afectar a lo que llamamos la estructura principal del riñón, que son las nefronas o los nefrones, como les dicen en algunos libros, este síndrome nefrótico nos va a provocar una disminución de las globulinas en sangre. Muy interesante. Hay una serie de pruebas también que usamos del tipo de marcadores y que nos van a permitir entender qué es lo que está pasando con el paciente en el momento que nosotros lo empezamos a atender. Pues muchas veces una persona que ni siquiera hemos visto en nuestra vida y muchas de las veces tenemos que confiar en lo que nos dice. Sin embargo, las pruebas, la famosa streptolicina, es una exotoxina hemolítica estreptocócica de los estreptococos. Los tipos de streptolicina incluyen la tipo O, que es lábil o sensible al oxígeno, y la S, que es estable al oxígeno. Estas streptolicinas son sustancias que podemos encontrar cuando los pacientes han tenido un proceso infeccioso relativamente reciente o más bien hace ya un tiempo. Esto nos va a dar el parámetro para poder atender los tipos de artritis que están vinculados a infecciones que no son propias de las rodillas o de las articulaciones. En particular aquí nos va a ayudar mucho para diagnosticar las streptolicinas, las artritis de tipo autoinmune. Se pueden detectar en un título de antistreptolicina O. La streptolicina O es hemolíticamente activa solo en un estado reversible, inducido, a diferencia de la S, que es estable en presencia de oxígeno. Otra diferencia es que la streptolicina O es antigénica, mientras que la S es no antigénica debido al tamaño. Esto es, que tiene un tamaño muy reducido. Estas streptolicinas nos van a dar el parámetro para revisar si ha habido presencia de infecciones de tipo bacteriano, sobre todo del tipo de los estreptococos, en un plazo más o menos, la literatura nos dice en un periodo de entre 3 hasta 8 o 9 meses. Si las streptolicinas están elevadas, podemos pensar que el paciente tuvo una infección en los últimos 8 meses de su vida. Y esto nos da la pauta para poder resolver o para poder deducir qué está pasando con un paciente. Les vuelvo a repetir, en los casos de artritis, en los casos de bronquitis, en los casos de enfermedades de las vías respiratorias altas, como podría ser una faringitis, y ver cuánto tiempo aproximadamente nos da de la última infección. Posiblemente el paciente no destruyó o no eliminó
a la totalidad de la población de las bacterias y por eso en este momento presenta una sintomatología por bronquitis o faringitis y también encontramos las streptolicinas en sangre elevadas. Esto nos llevaría a pensar que es un paciente que ha estado repitiendo cuadros de tipo respiratorio continuamente. Este sería un muy buen ejemplo de lo que nos van a decir las streptolicinas. No sé si haya preguntas. Así nos la vamos a llevar tranquilos. Muy bien. Espero que este tema les esté pareciendo interesante, aunque como les dije que fue hace 15 días que iniciamos la serie, son temas que a veces nos provocan un poquito de tedio, porque es hablar de química, es hablar de procedimientos de laboratorio, y a veces así como que decimos, ay, no, pues es que yo tengo un mal recuerdo del laboratorio de química en la secundaria, pero pues no es lo mismo, ¿no? Otra prueba que se hace con cierta regularidad, y de hecho es muy recomendable, aunque, déjenme decirles algo, muchos médicos durante mucho tiempo, en los años 90 tal vez, si no mal recuerdo, estaban algo renuentes a medir la hemoglobina glicosilada o glucosilada. De las dos formas es correcto, va a depender de la traducción o del autor que estén ustedes consultando. La medición de la hemoglobina glucosilada es una prueba muy utilizada para la diabetes y esto nos da como resultado cómo se realiza el control del paciente sobre la enfermedad, si este ha sido bueno o este ha sido malo, y hablamos de resultados, que los resultados nos dan un espectro de entre 3 o 4 meses. Aunque muchos médicos consideran solo los 2 últimos meses. De hecho, el 50% del resultado depende solo de entre las 4 y 6 últimas semanas. Ahí nos estamos refiriendo prácticamente a un mes y medio. Se puede determinar dicho control gracias a que la glucosa es pegajosa. Todos los azúcares, ya ven, nunca han tirado una Coca-Cola en el piso y qué tal para limpiarla. Cuando se deja secar, es pegajosísima. Se adhiere a algunos tipos de proteínas, una de las cuales es la hemoglobina. Lo mismo ocurre también en las personas sin diabetes. Por otra parte, el término glucosilada realmente está mal empleado. Sería más adecuado hablar de hemoglobina glicada, siendo muy estrictos con la terminología química, pues la glucosilación es un proceso altamente regulado, en tanto que la glicación es un proceso espontáneo y ocurre en forma aleatoria. Aquí tenemos un ejemplo de los resultados de una hemoglobina glicosilada o glicosada, y vean ustedes cómo estamos hablando que en la zona, las cantidades que nos mencionan en la zona verde, en cuanto a miligramos por decilitro y micromoles por litro, nos habla de un control muy bueno o excelente por parte del paciente. Dentro del buen control, pues todavía podemos decirle al paciente que ahí va. Sin embargo, cuando encontramos esta hemoglobina ya con números del 215 en miligramos por decilitro o micromoles por litro de 11.9 y más, hay que sugerir una acción al paciente. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Tenemos que recomendarle tal vez otro tratamiento u otra forma de que el paciente maneje su enfermedad. Aquí posiblemente estamos hablando de un paciente que no está cuidando adecuadamente su padecimiento. Y esto recuerden que nos puede llevar a un agravamiento de la diabetes y un aceleramiento en todos los procesos degenerativos que van aunados a la diabetes.
Muy bien, muy bien. No sé si tengan alguna pregunta. Ahora sí voy a pensar que realmente... A ver, dice, en la acidosis tubular renal, ¿es hereditaria o congénita? ¿Por qué se detiene el crecimiento? Mira, el dato que existe, Margarita, es que es más bien congénita, es adquirida dentro del útero. Las hereditarias es cuando heredamos de un ancestro. Se detiene el crecimiento, entre otras cosas, porque se alteran varios procedimientos que tienen que ver con el sistema de retroalimentación de algunas hormonas como la angiotensina, la renina y desde luego la somatostatina y la hormona del crecimiento. Ahí hay una alteración y por eso se detiene el crecimiento. Bueno, ¿alguna otra pregunta por de una vez aprovechamos? ¿O no, verdad? Sigamos entonces con estos temas tan interesantes y yo diría que en algunos de los casos hasta revolucionarios. Bien, aquí les estamos mostrando un cálculo aproximado entre hemoglobina glucosilada y promedio de las glicemias o glucemias en ayunas. Cuando la hemoglobina glicosilada se habla de entre un 5 y 6%, la glucemia estará entre 80 miligramos y 120 miligramos por decilitro como promedio en ayunas. O sea, aquí nos está dando ya un parámetro muy interesante. Quiere decir que este paciente, la mayor parte de este tiempo, tuvo una glucemia en sangre de entre 80 y 120. Cuando la hemoglobina glicosilada, conforme empieza a subir, vamos a ir teniendo más elevado el promedio de azúcar en sangre en ayunas. Así, por ejemplo, cuando tenemos una hemoglobina glicosilada de 8 o 9%, hablamos de que la mayor parte de ese tiempo el paciente tuvo 180 miligramos por decilitro o hasta 210 miligramos por decilitro de glucosa en sangre en ayunas. Este paciente que nos reportan con 8 o 9% de hemoglobina glicosilada es un paciente francamente descuidado o que no ha tenido el debido cuidado con sus niveles de azúcar. Posiblemente nos ha jurado y perjurado que está haciendo lo que le dijimos, pero la hemoglobina glicosilada no miente. Y ahí nos está diciendo que el paciente se está portando mal. Ya cuando hablamos de una hemoglobina del 10-11%, híjole, ya es una hemoglobina glicosilada peligrosa. Estamos hablando que la media de azúcar en sangre en ayunas está entre 240 y 270 miligramos por decilitro. Este número ya, esta cantidad de azúcar en sangre ya la podríamos considerar tranquilamente como una cantidad algo escandalosa para una persona diabética. También existe una prueba en sangre muy interesante, muy importante, poco conocida, a la que debemos darle un poco de importancia también y aprovechar aquí para que la conozcamos, que es la proteína C reactiva. Esta prueba mide la cantidad de inflamación presente en el organismo. Los niveles de PCR, como se le conoce por sus siglas, responden más rápidamente a los cambios en la actividad inflamatoria que la velocidad de sedimentación eritrocitaria o de glóbulos rojos. La PCR probablemente sea una medición precoz de la inflamación más sensible que la velocidad de eritrosedimentación, mientras que solo se necesita una hora y muy poco equipo para realizar el análisis de eritrosedimentación. La determinación de la proteína C reactiva lleva un día y exige más equipo. La PCR puede verse afectada por infecciones que provoquen inflamaciones, factores genéticos, exposición a materiales bioincompatibles, contaminantes o diálisis. Se debe, también puede verse elevada en el estrés oxidativo, cuando baja el filtrado glomerular, cuando hay una sobrehidratación, obesidad
Y cuando ya algún paciente presenta resistencia a la insulina, un paciente diabético, la proteína C reactiva evidentemente se va a elevar. Se va a elevar en forma considerable dentro de los títulos que nos reporta el laboratorio. Es el momento de considerar y ver qué está pasando con este paciente que ya está reaccionando y ya está siendo resistente a la insulina, que pudiera ser inclusive su propia insulina o la insulina que se le está dando como tratamiento para su diabetes. Entonces aquí pues sí tendríamos que ver qué se va a hacer con ese paciente y presentar otras alternativas. Vamos a entrar en el tema del factor reumatoide. Dentro de las pruebas de sangre, este factor reumatoide se ha prestado mucho a confusiones. Hay muchos dimes y diretes, hay algunos especialistas opinan una cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros nos vamos a abocar a verlo como una prueba diagnóstica y cómo nos puede ayudar a nosotros para poder apoyar a nuestros pacientes, sobre todo en el caso de la nutrición. El factor reumatoide es una prueba del tipo de las serológicas inmunológicas. Generalmente esta prueba, fíjense que hay ahí un margen de error que no se considera muchas veces y se da por hecho que la persona tiene el factor reumatoide elevado y que tiene artritis reumatoide. Esta prueba a menudo, entre un 70 u 80%, es positiva en las personas que padecen la famosa artritis reumatoide. Desgraciadamente por eso se ha generalizado el decirle a cualquier tipo de artritis reumatoide. Un resultado de más de 40 unidades internacionales pudiera considerarse anormal. Los resultados pueden llegar hasta las 2000 o más, o pueden expresarse con un número menor indicando la dilución de la sangre a la cual se midió, que esto es lo que se le llama titulación. Los análisis pueden ser negativos durante los primeros meses, haciendo la prueba menos útil para el diagnóstico temprano, evidentemente. Estos factores también existen en pacientes que no presentan ninguna enfermedad y en pacientes con otras enfermedades, pero con menor frecuencia que en los que padecen. El factor reumatoide a veces nos indica la actividad de la enfermedad. Cuando el número es alto, la enfermedad es más activa y cuando es bajo, lo es menos. Y no quiere decir que no esté presente. El factor reumatoide no es específico de la artritis reumatoide y puede elevarse también debido a una infección por gripe, sobre todo del tipo de las influencias más recientes, etc. El factor reumatoide en algunos casos puede resultar negativo, aunque la persona tenga AR, artritis reumatoide. A esto se le llama artritis reumatoide cero negativa. O sea que no nos resuelve mucho el asunto de las artritis reumatoides. Por tanto, la artritis reumatoide nunca se diagnostica basándose únicamente en este análisis. Un resultado positivo en conjunción con un examen físico y tantos otros análisis como sean necesarios que apuntan hacia la artritis reumatoide pueden ayudar a hacer el diagnóstico correcto. Recuerden ustedes que las personas que llegan a padecer artritis reumatoide también dentro de las preguntas y de la plática que vamos a tener con el paciente, evidentemente es ver qué comportamiento ha tenido a lo largo de su vida frente a las infecciones, porque también algunas infecciones crónicas pueden marcar en forma fuerte el factor reumatoide y nosotros pensar que es una artritis reumatoide y es una infección que tal vez se empezó a manifestar en otro lado, como ya mencionábamos anteriormente. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, considerando que los chicos del curso están asimilándolo todo, pues vamos a estar muy contentos con ello, ¿no?
Bien, otro de las pruebas que se hacen en sangre, y ahorita si ustedes se fijan ya estamos hablando de algunas pruebas de las que no tenemos mucho conocimiento a veces porque son poco frecuentes, pero no quiere decir que no nos sirvan y esto no quiere decir tampoco que no existan o que no nos puedan ser útiles. Tal vez sí afecten un poco el bolsillo del paciente, pero es importante que sepamos que existen, ¿no? Esta prueba de los anticuerpos antinucleares se pueden encontrar en individuos normales, particularmente al envejecer. Sin embargo, casi siempre se presentarán en personas con lupus eritematoso y frecuentemente en pacientes con artritis reumatoide u otras enfermedades reumáticas de los tejidos conectivos. Si el resultado de los anticuerpos antinucleares es negativo, el diagnóstico de lupus se vuelve improbable. Hay que tomar en cuenta y tener precaución con lo siguiente. Estas pruebas a veces se sobreinterpretan y causan consternación innecesaria. Un resultado positivo puede deberse a fármacos o a la edad. También se puede sugerir una enfermedad autoinmune que no necesariamente es el lupus, pero se requieren más pruebas específicas para ayudar a hacer un diagnóstico definitivo. En pocas palabras, tenemos que tener cuidado y no asustar a los pacientes. Después de, si un resultado de anticuerpos antinucleares nos da, el resultado es elevado, evidentemente estamos ante un trastorno, pero no necesariamente es el lupus. A lo mejor es alguna otra enfermedad tipo reumático, de tejido conectivo, o simplemente es la edad. Aunque hay que decirlo, cerca del 90-95% de las personas con lupus dan resultado positivo en esta prueba. Si un paciente presenta síntomas de lupus como artritis, salpullido, trombocitopenia autoinmune, bajas cantidades de plaquetas en la sangre, quizá tenga lupus. De ser necesario, 2 exámenes más, el de anti-ADN y anti-SM, pueden ayudar a determinar si la condición es lupus. Si se detectan anticuerpos anti-ADN, contribuye al diagnóstico de lupus. Cantidades altas del anticuerpo anti-SM son más específicas de lupus. O sea, aquí tenemos que entender que hay que llegar a un diagnóstico más certero cuando vamos a notificarle a los pacientes sobre una enfermedad de este tipo, ya que son enfermedades que generalmente van a tener un pronóstico malo. Esto quiere decir que la persona, pues, en más o menos tiempo va a fallecer y va a tener una falla generalizada en todos sus órganos, principalmente en los órganos con gran riego sanguíneo, como es el hígado, la piel y todo esto, ¿no? Entonces necesitamos tener mucho cuidado cuando hagamos estos diagnósticos. Un resultado positivo también significaría que el paciente tiene lupus inducido por medicamentos. Ojo con eso también. Este trastorno se asocia al desarrollo de anticuerpos contra histonas. La prueba antihistonas puede ayudar a hacer el diagnóstico de lupus inducido por medicamentos. Otros trastornos que nos pueden dar resultado positivo en esta prueba son el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, el fenómeno de Raynaud, artritis crónica juvenil o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Esto también tendremos que considerarlo para no errar nuestro diagnóstico. Ahora, muchas de las veces, y es lo que hemos visto en la experiencia, basados en esta prueba, algunos médicos ya diagnostican el lupus eritematoso y no ahondan en pruebas, no ahondan en descartar, y le dan al paciente la mala noticia de que tiene lupus eritematoso y lo dan como un hecho. Esto lo que provoca evidentemente en el paciente es un problema también ya emocional, que va a incidir todavía más en el estado de salud del paciente, y entonces aquí vamos a tener una serie de problemas
no solo de tipo fisiológico y bioquímico, sino también emocional, que van a llevar al paciente a un estado de depresión. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de diagnósticos y estar muy seguros de lo que estamos haciendo. No sé si tengan alguna pregunta. No hay preguntas, muy bien. Creo que ya se durmieron. Pero ya en unos minutos, aproximadamente en unas 3 horas, bueno, ya vamos a hacer un receso en unos, ¿qué será? 10, 15 minutos. Pero mientras sigamos viendo qué es lo que pasa con esto. Tenemos también una prueba que se llama de anticuerpos antipéptidos cíclico citrulinado. Está muy largo el nombre. Esta prueba sirve para confirmar el diagnóstico de artritis reumatoide. Sí, ¿verdad? Que dijeron, nos está diciendo que la artritis reumatoide hay que reconfirmarla, pero ¿cómo? Esta es la prueba con la que hay que confirmarla. El anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado frecuentemente se analiza en combinación con el factor reumatoide mediante una muestra de sangre. La artritis reumática por lo general afecta las articulaciones de forma simétrica en ambos lados por igual y puede iniciar en un par de articulaciones solamente y ataca con mayor frecuencia las muñecas, manos, codos, hombros, rodillas y bueno, más que las pantorrillas, los tobillos. A diferencia, por ejemplo, de las artritis de tipo autoinmune que van afectando de una en una articulación y no por pares. Esto pues hay que tenerlo en cuenta también porque muchas de las veces estamos frente a una artritis de tipo autoinmune por un trastorno inmunológico y no precisamente de una artritis de tipo reumatoide, que les vuelvo a mencionar, se ha generalizado decirle artritis reumatoide a casi cualquier tipo de artritis. Y esto no es exacto. Si tienen alguna pregunta, adelante, aprovechemos el tiempo y hagamos preguntas. Muy bien. Analizar ambas pruebas nos puede ayudar a establecer y confirmar el diagnóstico correcto, ya que la combinación de estas pruebas tiene casi un 100% de valor predictivo o presuntivo positivo de que el paciente tiene artritis reumatoide. Además de que el anti-CSP también puede ayudar a indicar cómo le afectará la enfermedad o predecir la necesidad de una terapia más agresiva. Los resultados negativos no descartan la artritis, pero puede ser que tenga otro tipo de enfermedad reumática similar a la artritis reumatoide. Recuerden que las enfermedades de este tipo suele estar involucrado el sistema inmunológico y tenemos que regular el sistema inmunológico. Desde el punto de vista de la medicina ortomolecular y de la nutrición ortomolecular, hay grandes aportes para regular el sistema inmunológico a través de antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, combinarla con vitamina D y, por otro lado, también es de gran ayuda el omega 3. El omega 3, al ser una sustancia que nos va a ayudar a reducir la producción de prostaglandinas por parte del cerebro, evidentemente nos va a permitir reducir el dolor en el paciente con artritis reumatoide o con algún otro tipo de artritis, como la artritis degenerativa o como la artritis por infección en las articulaciones o la artritis de tipo autoinmune. Otra prueba muy interesante es el antígeno leucocitario B27. El médico puede ordenar análisis de sangre para indagar la presencia del gen HLA-B27 si sospecha que puede tener espondilitis anquilosante u otro tipo de espondilopatía o artropatía, forma de artritis que afecta principalmente la espalda baja.
Aquí hay que hacer un paréntesis y mencionar lo siguiente. Las artritis y los desgastes en los discos intervertebrales, que son muy comunes hoy en día, el apoyo nutricional que podemos ofrecer a cualquier paciente con este tipo de enfermedades va a ser básicamente el magnesio, dado que nos ayuda mucho a retirar esos depósitos de calcio que por fricción se forman o se pueden ir formando en las vértebras. Otro de los nutrientes importantes en este tipo de padecimientos va a ser el complejo B50, que nos va a ayudar a desinflamar los nervios periféricos que están afectados por el desarrollo de esta enfermedad y que está provocando una compresión a nivel sistema nervioso periférico, y es lo que da como resultado esos dolores tan intensos en la espalda baja. También debemos recomendarle al paciente con este tipo de problemas de espondilitis anquilosante el ácido pantoténico, porque nos va a ayudar a regular su cortisol, nos va a ayudar a regular también su epinefrina y nos va a hacer una sinergia muy interesante con el omega 3 y así mantener al paciente lo más alejado de la sensación de dolor posible. En este análisis se busca una variante del gen B27. Normalmente este gen sirve para que su sistema inmunológico funcione adecuadamente. Del 95 al 98, 99% de los pacientes con espondilitis anquilosante dan positivo a esta prueba, así como un 50% de las personas con otras espondiloartropatías. Sin embargo, el resultado del HLA27 puede ser positivo y no desarrollar estas enfermedades. O sea, es una prueba que nos es muy importante para confirmar el diagnóstico de una espondilitis anquilosante y no estar especulando. Incluso recuerden ustedes que estas calcificaciones de la espondilitis anquilosante suelen ser muy dolorosas cuando empiezan a irritar los nervios que pasan a un lado de las vértebras. Recuerden que la columna vertebral tiene una función muy importante como la parte periférica del sistema nervioso. Entonces, deben ustedes de considerar esto para cuando están trabajando con un paciente con la famosa espondilitis anquilosante. Su magnesio es importantísimo en la dieta o suplementarlo con magnesio en las dosis que ya conocen ustedes, en las dosis recomendadas, y dar el ácido pantoténico definitivamente para relajar al paciente. ¿Tienen alguna pregunta? Parece que no hay preguntas. Muy bien. Ok. Recuerden que estábamos analizando también, junto con la espondilitis anquilosante, no debemos perder de vista el factor reumatoide en las artritis reumatoides. Esta espondilitis anquilosante también le llaman artritis reumatoide en la espalda, y no es un término preciso, dado que las causas son diferentes. En el caso de la nutrición y la medicina ortomolecular, la forma de manejar ambas es muy similar. Sin embargo, tenemos que considerar que no son lo mismo. Ok, hay otra prueba muy interesante que en este caso se llama creatin sinasa. Esta prueba analiza la inflamación en los músculos, pudiendo ayudar a diagnosticar formas de artritis que afectan músculos y desde luego la piel. La utilidad que tiene esta creatin sinasa, más que nada va enfocada a que nosotros valoremos
y aquí sí es algo muy importante para nosotros, la gente que practicamos la nutrición ortomolecular, nos va a decir qué tanta inflamación está provocando estas artritis en los músculos y en la piel y cómo vamos a dirigir el tratamiento del paciente. En este caso va a ser muy importante, si hay un daño importante a nivel muscular, suplementar también con L-carnitina, suplementar también con glicina, con arginina y también desde luego podemos apoyar con el colágeno hidrolizado. ¿Por qué? Porque obviamente al estar estos tejidos comprometidos en procesos inflamatorios crónicos y podríamos decir que casi permanentes, las necesidades de estos nutrientes, en particular yo le daría todavía más énfasis a la L-carnitina, eh, vamos a requerir grandes dosis y grandes cantidades de estos nutrientes para que el cuerpo pueda llevar a cabo una regeneración adecuada de estos tejidos que están involucrados en estos problemas, ¿no? Cuando se eleva la enzima creatinsinasa, pudiera pensarse o nos puede indicar polimiositis o dermatomiositis. Esta prueba también nos va a ayudar a verificar si las medicinas para la inflamación están funcionando o afectando negativamente. Ven como si hay un montón de herramientas que tenemos por parte del laboratorio para nosotros poder guiarnos y lograr cierto éxito en la recuperación de los pacientes, o por lo menos en que el paciente se sienta mucho mejor y tenga una calidad de vida, que es lo que siempre hemos pensado, para lo que estamos los médicos y los nutricionistas ortomoleculares. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. No hay preguntas. Vamos a aprovechar la coyuntura en la temática que se está dando ahorita. Vamos, son las 5, ¿qué dice aquí? Con 4 minutos, yo tengo 5, 6. Vamos a tomar 10 minutos. Nos vemos a las 5:17 para que hagamos una sesión de preguntas y respuestas en 10 minutos, que estas preguntas puedan abarcar tratamientos o temas que no sean del que estamos abordando el día de hoy. 8 días que empezamos con la parte de la sangre y hoy vamos a continuar con la sangre y vamos también a manejar lo que son los conceptos de los frotis sanguíneos, porque nos dan una idea perfecta de cómo está funcionando el sistema inmunológico de los pacientes. Una de las cosas que también debemos de tomar en cuenta es el tipo de prueba que vamos a hacer, dado que no estamos en un hospital donde podríamos tener todo a la mano. Los hospitales de tercer nivel suelen tener, incluso en áreas de terapia intensiva, como es el Hospital de la Raza, el Hospital Siglo XXI, el 20 de noviembre del ISSSTE, por mencionar algunos, tienen ahí mismo una serie de aparatos para medir química sanguínea, gasometría y todo esto en los pacientes que están en terapia intensiva o terapia intermedia inclusive, y eso pues es una ventaja para los pacientes, sobre todo, con la que nosotros en consultorio no contamos. Nosotros tenemos que recomendar muchas veces el tipo de análisis que requerimos que se haga el paciente, y ahora sí que esperar nosotros pacientemente a que el paciente lleve a cabo sus análisis en donde a él le parezca mejor, por diversas causas, entre ellas la económica, y esperar a que el paciente regrese con los resultados. Este tiempo, evidentemente, en algunas enfermedades puede jugar un factor en contra de los pacientes. Sin embargo, al nosotros ver los resultados y dar un apoyo nutricional importante, podemos hacer que algunos efectos de la enfermedad se puedan revertir a pesar de que haya avanzado un poco más. Bien. Bueno, ahí hubo un error dióxico. Es dióxido de carbono. Bien.
El minutos de preguntas que ustedes quieran hacerme en cuanto a tratamientos u otros temas de la medicina ortomolecular. Si me preguntan de ingeniería, la verdad no creo poder contestarles. Pero son preguntas abiertas y libres regresando del receso. Si tienen ese tipo de dudas, quieren revisar algún tratamiento con nosotros o algo, pues váyanlo anotando para que después de este receso podamos retomar estas preguntas y poderlas responder. Esta serie que diseñamos, que nos tomamos la libertad de diseñar y también nos tomamos la libertad de ofrecérselas, tiene una finalidad muy importante. Está visto que si en algunos aspectos la medicina alopática hemos dudado de ella o hemos visto no los resultados satisfactorios que queremos, en cuanto al diagnóstico, la medicina alopática sí es una herramienta sumamente precisa, sumamente segura, dada la metodología que se sigue. Es segura en el aspecto de seguir adecuadamente los procedimientos. Sí hago esa aclaración porque sí hemos notado a lo largo de la experiencia contaminaciones en medios de cultivo, contaminaciones en cultivos de sangre, contaminaciones en frotis a la hora de los procedimientos. También hemos notado mal manejo de la sangre, se rompen los hematíes, los glóbulos rojos por un exceso de vibración o de golpeteo en las muestras. Se hace a veces un manejo un poco inadecuado de los anticoagulantes que se utilizan, pero aún y a pesar de todo esto, nosotros podemos confiar en los resultados que nos da el laboratorio y podemos ver muchas cosas que ya hemos estado manejando a lo largo y ancho de todo este tipo de pruebas, tanto las urinarias que vimos ya hace 15 días, o cuando ocurra lo contrario, que empiece a moverse un poco hacia el lado ácido, o hacia la disminución, perdón, del dióxido de carbono. Esto nos va a dar la posibilidad de reducir los procesos oxidativos en el organismo y evidentemente mejorar la situación del paciente hasta lograr estabilizarlo. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. Pueden hacerla con mucho gusto. Bien, dentro de las pruebas de sangre también que estamos analizando, esto es parte de la gasometría, tenemos el caso de la amilasa. La amilasa es una enzima muy importante que tiene funciones metabólicas de gran alcance en el organismo, y pues aquí lo importante es considerar lo siguiente: la amilasa puede encontrarse aumentada en pancreatitis. Acuérdense que hay un padecimiento que es la pancreatitis necrótica. También nos puede dar un cuadro de pancreatitis, un proceso obstructivo del conducto pancreático. También la amilasa se va a ver aumentada en la úlcera péptica perforada. Acuérdense que esta úlcera es muy peligrosa. También cuando hay una ingestión aguda de etanol, o sea, un alcohol. La parotiditis, que es una de las enfermedades de las glándulas salivales. ¿Por qué? Porque la amilasa, cuando no se utiliza, aparece en la sangre. Entonces, esto nos viene a reflejar un trastorno en los conductos pancreáticos de los que hablábamos, una obstrucción. Puede ser también por una enfermedad renal ya muy avanzada, pudiera ser una infección, pudiera ser un cáncer renal, o menos. Nosotros podemos pensar en un momento dado que la alcalosis metabólica puede ser benéfica. No, debemos de tener un pH generalizado en el organismo que debe ser neutro, lo más neutro posible. Estos problemas de acidosis respiratoria compensada, que nos viene a dar una alcalosis metabólica, se dan mucho en casos de falta de ciertos nutrientes como son los aminoácidos y algunos ácidos grasos. Esa puede ser una de las lecturas que vamos a tener. Que si es peligroso, sí puede ser peligrosa
la alcalosis metabólica porque algunas funciones, como es el transporte de oxígeno, la formación de hemoglobina, pueden verse reducidas y esto traer como consecuencia un trastorno más serio en el paciente. ¿Qué decir de la acidosis metabólica? La acidosis metabólica en muchos de los casos se presenta cuando ya es cercana a la muerte, porque ahí estamos definitivamente ya con un organismo intoxicado y todas las funciones vitales a nivel celular, como es la conversión de azúcares en ATP, el ciclo de Krebs y todo esto se ven ya prácticamente detenidos, con como resultado una muerte celular masiva que nos va a dar, por ende, la muerte de tejidos, órganos y el detener la función de aparatos y sistemas. Es importante que nosotros notemos, el laboratorio nos pone los rangos muy emocionados y nosotros decimos, mira, ya está el rango aquí, mira qué emoción, vamos a ver qué dice el paciente, ¿no? Cuando nosotros notemos un aumento, aunque sea moderado en el dióxido de carbono, podemos ya pensar en alguna deficiencia. El dióxido de carbono es una prueba que se hace en sangre para ver el grado de intercambio de gases que se da a nivel de los alvéolos pulmonares. Este intercambio de gases debe de ser la pérdida del dióxido de carbono y el intercambio en oxígeno. El dióxido de carbono es producto de la respiración, como todos sabemos, de la respiración pulmonar, y evidentemente cuando hay un trastorno en el dióxido de carbono, pues estamos viendo la posibilidad de algunos trastornos como es, y ahorita voy a ahondar en ellos, no se preocupen, la acidosis respiratoria hace que aumente el dióxido de carbono. Fíjense qué interesante, no se vayan a hacer bolas, por favor. La acidosis respiratoria compensada nos provoca una alcalosis metabólica. Cuando encontramos aumentado el dióxido de carbono, debemos pensar en una acidosis respiratoria y por ende en una alcalosis metabólica. ¿Por qué ocurre esto? Porque el proceso respiratorio, al estar alterado y al estar acidificado a nivel metabólico general, va a dar el efecto contrario al que tenemos en los pulmones. Cuando el dióxido de carbono está disminuido o marcadamente disminuido, estaremos hablando de una acidosis metabólica y lo que refleja es una alcalosis respiratoria compensada. Recuerden ustedes que lo que es ácido y alcalino tiene que ver con la cantidad de hidrógenos, con la cantidad de oxígeno en el organismo. Ahora, y cuando ocurre este tipo de fenómenos,